En Efesios capítulo 2, versículo 8, surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es el don de Dios? Ahora, vamos a adentrarnos en un estudio exegético. El texto objeto de estudio dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este video realizaremos un estudio exegético detallado sobre Efesios 2:8, centrándonos en la pregunta: ¿cuál es el don de Dios? ¿Es la gracia? ¿Es la salvación? ¿Es la fe? El hombre natural pone la fe en el proceso salvífico. Dios provee la gracia y la salvación, ¿y el hombre pone la fe para ser salvo? ¿Es acaso el don de Dios la salvación, y este don incluye la gracia y la fe? El texto y su traducción. Efesios 2:8. En el Textus Receptus, en griego, dice: Tegar chariti estes esosmeni diapisteos, y esto no de vosotros, don de Dios es. La estructura griega es crucial para la discusión. La frase clave es: que tuto uk eximon, theuto doron, que silica y tuto uk eximon, theuto doron. El debate exegético gira en torno al antecedente del pronombre neutro touto, que se traduce en Efesios capítulo 2, versículo 8 como esto. Primero, el pronombre tuto es un pronombre demostrativo singular en género neutro. Esto, básicamente, significa que puede referirse a un sustantivo neutro anterior, como por ejemplo la gracia, y charis, charis, que sin embargo, es femenino, o la fe, y pistis, epistis, que también es femenino, por lo que no concuerdan en género. Además, puede referirse a una idea o concepto completo expresado en la cláusula anterior, y esto, la verdad, es gramaticalmente muy común en griego. Así que el pronombre neutro esto resume la afirmación precedente en su totalidad. En segundo lugar, la construcción de la frase, y esto no de vosotros, que tuto uk exumon, es una aclaración poderosa que interrumpe un poco el flujo para enfatizar el origen divino de la salvación. Ahora, vamos a hablar de las posibles interpretaciones sobre el don, o todoron. Hay, en esencia, tres interpretaciones principales sobre a qué se refiere exactamente esto, y por lo tanto, qué es específicamente el don de Dios. Ahora, vamos a considerar algunos argumentos en contra de la idea de que la fe es el don mencionado aquí. Primero, desde el punto de vista de la gramática, la palabra fe, en griego pistis, es un sustantivo femenino, pero el pronombre esto, touto en griego, es neutro. Si Pablo hubiera querido decir claramente, y esta fe no es de vosotros, pues lo más natural habría sido usar el pronombre femenino haute. El uso del neutro, en cambio, parece apuntar a algo más amplio. Segundo, el contexto inmediato nos da otra pista. El versículo 9 explica de inmediato por qué esto no es de nosotros, diciendo para que nadie se gloríe. La gloria humana se excluye no solo si la fe es un don, sino si toda la salvación es un don. Ahora, pasemos a la segunda interpretación, que la gracia es el don. Veamos algunos argumentos a favor de esta idea. El primer argumento es que la gracia es el motor de la salvación. El versículo comienza diciendo por la gracia, en griego te chariti, estableciendo la gracia como la causa fundamental de la salvación. Además, la gracia es el tema central de Pablo. Es el concepto definitorio de su teología sobre la salvación, como lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y también en Romanos 11, 6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora bien, también existen argumentos en contra de la idea de que la gracia es el don. Desde el punto de vista gramatical, al igual que fe, la palabra gracia, en griego charis,
es un sustantivo femenino. Por tanto, el mismo argumento gramatical que vimos antes se aplica aquí. Interpretación 3, la más probable. Toda la salvación es el don. Bien, veamos ahora los argumentos a favor. El primer argumento es la gramática. Esta es la interpretación más natural gramaticalmente. El pronombre neutro touto se refiere de manera natural a todo el concepto o evento de ser salvos por gracia mediante la fe. En otras palabras, resume la declaración completa anterior: sois salvos por gracia mediante la fe. El segundo argumento a favor es el contexto inmediato, es decir, el versículo 9. La explicación de Pablo en el versículo 9 confirma esto: no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que excluye la jactancia no es solo un componente, como la fe, sino el proceso completo de salvación, desde su inicio, que es la gracia, hasta su medio, la fe, y su resultado, la salvación. Así que, la salvación en su totalidad es el don. El tercer argumento a favor es el contexto amplio de Efesios. El capítulo 1 está lleno de la elección y predestinación de Dios, según el puro afecto de su voluntad, tal como dice Efesios 1:5. La salvación se presenta como una obra soberana de Dios, de principio a fin. Y el cuarto argumento a favor es la coherencia teológica. Esta visión evita una posible división artificial, en la que la gracia y la salvación son de Dios, pero la fe es una contribución humana autónoma. En cambio, presenta un cuadro unificado. Dios, en su gracia, provee incluso la fe como el medio para recibir el regalo de la salvación. La interpretación más sólida, basada en la gramática griega y el contexto inmediato y amplio, es que el don de Dios se refiere a toda la realidad de la salvación, ser salvos por gracia mediante la fe. Desglosemos el versículo. Porque por gracia sois salvos, esto declara la fuente y naturaleza de la salvación. Es un favor inmerecido. Mediante la fe, aquí se declara el instrumento o medio humano por el cual se recibe esta salvación. Y esto no de vosotros. El pronombre neutro, esto se refiere a toda la declaración anterior. La totalidad de este proceso de salvación, es decir, la gracia, la fe y la salvación, no se origina en el ser humano. Donde Dios es, la salvación, en todas sus partes, es un regalo gratuito que emana de Dios. Si la salvación en su totalidad es el don, entonces incluso el medio para recibirla, la fe, debe ser comprendido como habiendo sido habilitado y provocado por la gracia de Dios. La fe no es una obra previa que merece la salvación, sino la mano vacía que Dios mismo forma en nosotros, para que recibamos su regalo. Esto cierra completamente la puerta a la jactancia humana, como vemos en el versículo 9, y glorifica a Dios como el autor y consumador de nuestra salvación. En resumen, podemos decir que en Efesios capítulo 2, versículo 8, el don de Dios es la salvación completa, que es por gracia y se recibe mediante la fe. Este regalo abarca todo el proceso, asegurando que desde el principio hasta el final, Dios sea el que salva y el que recibe toda la gloria. En Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Cuál es el don de Dios? Un estudio exegético. Parte 1. En Efesios capítulo 2, versículo 8, surge la pregunta: ¿cuál es el don de Dios? Este es un estudio exegético, parte 2. Ahora bien, de acuerdo con la información anterior, podemos decir que la gracia, la salvación y la fe es el don de Dios. Esta es precisamente la discusión teológica que surge del análisis exegético. La respuesta es un sí matizado, pero con un entendimiento crucial de la relación entre estos elementos. No son tres regalos separados, sino uno solo con componentes integrales. Basándonos en el estudio exegético anterior, podemos explicarlo de la siguiente manera. La visión integral, el don único y sus componentes.
Pensemos en el don de Dios como un paquete de salvación completo y unificado. No se puede separar sin destruir su esencia. Primero, la salvación es el don mismo, es la realidad completa que se recibe, la redención, la justificación, la nueva vida en Cristo, la reconciliación con Dios. Es el qué. Segundo, la gracia es la fuente del don, es porque el don es dado, no es un premio por esfuerzo, sino un favor inmerecido. La gracia es la atmósfera y la energía divina que hace posible la salvación. Es la causa eficiente. Tercero, la fe es el medio por el cual se recibe el don. Es como el don es apropiado por el creyente. La fe es la mano vacía que recibe el regalo. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. El don de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, es la gracia, la fe y la salvación. La gracia es la fuente del don, o sea, el por qué. Esta gracia habilita la fe, que es el medio para recibir el don, o sea, el cómo se recibe. Finalmente, la salvación es el don en sí mismo, el qué. Esta es la belleza del Evangelio. Dios nos da el regalo, la salvación, y nos da la mano abierta, es decir, la fe, para recibirlo, todo por su gracia. Esto pues, cierra completamente la puerta a la jactancia, tal como lo dice el versículo 9, porque ni siquiera nuestro creer puede ser presentado como un mérito personal independiente. Antes de finalizar, queremos hacer una pregunta que los anticalvinistas realizan desde lo sentimental. Cuando hablamos sobre la predestinación, los hermanos arminianos y los provisionistas siempre traen a la mesa el tema de la salvación de los bebés. Pues bien, si para ser salvos debemos tener fe, y si la fe la produce el hombre, la pregunta es, ¿cómo puede ejercer fe un bebé que ni siquiera sabe sobre su existencia? Si la condición para ser salvos es, entre muchas comillas, ejercer, entonces la conclusión lógica es que los infantes de tierna edad no podrían ser salvados de la condenación eterna, porque no pueden tener la fe para ser salvos. Por el contrario, en el calvinismo no tenemos problemas en afirmar que así como las personas con conciencia y razón son salvas por gracia, Dios también salva de pura gracia a los niños que no pueden ejercer fe para aceptar a Cristo como Salvador. Y por eso, basado en las Sagradas Escrituras, afirmamos que la salvación es por pura gracia, sin mérito humano alguno. Sí, podemos afirmar que la gracia, la salvación y la fe son el don de Dios, pero con la precisión de que no son tres regalos independientes, sino aspectos inseparables de una única realidad salvífica. La salvación es el regalo, la gracia es la naturaleza del regalo, y la fe es el instrumento que Dios provee como parte integral de ese mismo regalo para que lo recibamos. Todo es charity, por gracia.